¿El fin del mundo o el fin de Jerusalén? Cada vez que pasa cierto fenómeno natural, un terremoto, o como pasó hace o está pasando el COVID, todo el mundo dice, son las señales del fin. Y muchas veces van a textos como Marcos capítulo 13 o Mateo capítulo 24 y dicen, nota aquí las señales. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 13. Poco a poco hemos estado estudiando Marcos capítulo 13. Y vamos a ver, ¿estamos hablando aquí del fin del mundo o la destrucción de Jerusalén? O el fin de Jerusalén y el templo. Marcos capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 1. Ya Cristo ha dicho al final del capítulo 12 que ellos iban a recibir mayor condenación porque habían creado una religión de exaltación para ellos mismos. Y en Marcos capítulo 3 vamos a hablar del juicio que va a venir sobre ellos. Vamos a leer aquí Garner, Marcos 13 y vamos a leer del 1 al 4. Vamos a comenzar aquí, el contexto. Muy bien. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? En el versículo 1, Jesús sale del templo y los discípulos que todavía no entienden lo que impresiona a Jesús, dice, ¿ves? ¿Ves? Él dice, Maestro, mira qué piedras y qué edificio. ¡Wow, Jesús! ¿Tú estás impresionado con esto? Y Jesús no está impresionado con las cosas que los hombres están impresionados. Y él dice, ¿ves este grande edificio? No quedará piedra sobre piedra que no se derriba. Jesús se sienta al monte de los olivos frente al templo y Pedro y Juan entienden, Cristo nos acaba de dar un vistazo al futuro. Y ellos vienen y dicen, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? El contexto de Marcos capítulo 3, como Mateo capítulo 24, es la destrucción del templo. Esa es la conversación. Los discípulos quieren saber cuándo es que el templo, Jerusalén, va a ser destruida. Y vamos a ver aquí en Marcos 13, versículo 5. Garner, del 5 al 8 aquí. Muy bien. Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis, es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Ok, Cristo comienza diciendo, miren que nadie los engañe. Yo les estoy dando la información que ustedes necesitan. Otra vez, el contexto es la destrucción del templo. Él dice, van a venir engañadores. Él dice, cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Ahora, muchas personas dicen, oh, el fin. ¿Pero el fin de qué? El fin del templo. El fin del antiguo pacto, el fin de Jerusalén. De eso es que él está hablando en el contexto. Él dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares. Quizás ustedes están diciendo, Roger, ¿por qué tú eres tan apasionado sobre esto? Y es por esto. Muchos cristianos, cuando hay un terremoto, COVID-19, el fin está cerca, y luego pasa y nada pasa, lucimos bobos, hablamos de cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque no entendemos el contexto de Marcos capítulo 13. Tenemos que tener cuidado al hablar, ser lento para hablar, porque muchos cristianos han perdido su credibilidad, porque dicen, Jesús viene, Jesús está cualquier aquí. Segundo. El terremoto.
él dice, esto está hablando primordialmente, primero, sobre la destrucción de Jerusalén. Él dice, van a haber guerras, pero no se preocupen. Él dice, esto solo es el comienzo de dolores. Ahora, él va a decir, mientras esto está pasando, van a tener una oportunidad de predicar el evangelio. Del 9 al 13, Gardner. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero, el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Antes de la destrucción de Jerusalén, él dice, va a venir una persecución. Y leemos sobre esto en el libro de Hechos, donde los llevan a la sinagoga, son perseguidos. Y aún después del libro del Hecho, es obvio que los cristianos siguen siendo perseguidos. Connor, cuando yo estudio con personas, ellos siempre notan el versículo 10, cuando él dice, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y ellos dicen, esto no puede ser una referencia al final del templo, porque el evangelio no ha sido predicado en todas las naciones. Pero yo quiero que noten, hay un texto que me ayuda con esto, en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Y nota lo que Pablo dice en Colosenses 1, 5 y 6. Él dice, a causa de la esperanza reservada para nosotros en el cielo, de la cual oíste antes en la palabra de verdad en el evangelio. Y nota lo que él dice del evangelio en el versículo 6, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y está dando fruto constantemente y creciendo. Pablo dice, cuando él escribió el libro de Colosenses, que él había llegado a todo el mundo. No está hablando de las Américas, pero cuando la Biblia usa lenguaje como el evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones, fue predicado al mundo entero. Está hablando del mundo conocido. Ya cuando Pablo predicó el libro de Colosenses, el evangelio había regado por todas partes. Okay. Quizás la idea también es que antes el evangelio era limitado. Jesús envió a los discípulos a predicar en Judea, algo limitado, pero después del día de Pentecostés ya no era para los judíos solamente, era un evangelio universal en contraste con un evangelio limitado. Muy buen punto también, Gardner. Y él dice, aunque va a ser un tiempo difícil, van a tener oportunidad de predicar. Y a mí siempre me gusta este punto, y es, no importa qué tiempos vivimos, qué tan difíciles son, siempre vamos a tener oportunidad de predicar. Y él dice en el 13, tenemos que perseverar durante esos tiempos. Él está hablando a ellos diciendo, tienen que perseverar durante estos tiempos difíciles, pero es el mismo mensaje para nosotros. Tenemos que perseverar cualquier tiempo difícil. Pero ahora vamos a llegar a la parte que yo pienso que es más convincente aquí, de que está hablando de la destrucción de Jerusalén. Vamos a leer aquí del 14 hasta el 17, Gardner. Mas cuando veáis que la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Ok, él dice aquí, él ha estado diciendo, hay algunas señales, pero él dice, pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar,
El que lea, que entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Si eso está hablando de la destrucción del mundo, del final, él dice, ¿cuál es el punto de ir al monte? ¿Cuál es el versículo 15? El que esté en la azotea, no baje ni entrar a sacar nada de su casa. ¿Cuál es el punto de ir? Si eso está hablando del fin del mundo, no tiene sentido. Yo pienso que para entender esto, siempre tenemos que ir a otros pasajes. Pero en Lucas capítulo 21, hablando en el mismo contexto, es un poquito más claro. Él dice en Lucas 21, 20 y 24, pero cuando veéis a Jerusalén rodeados de ejército, esa es la abominación que trae desolación, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y a los que están en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entre en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Lucas 21, 20 al 24. ¿Cuál es el punto que yo estoy haciendo? Cristo está profetizando en este contexto de la destrucción de Jerusalén por el rechazo que le hicieron a Jesús y a los otros profetas. No usemos estos versículos para decir que este es el fin del mundo. En la próxima lección vamos a hablar un poquito más sobre el fin del mundo, pero esto se refiere a la destrucción de Jerusalén. No perdamos nuestra credibilidad cada vez que hay un terremoto o que Cristo viene. Estas cosas siempre han pasado. Lo último Garner que escuché que me hizo pensar, a veces cuando dice la persecución viene para los Estados Unidos, el fin está cerca. Y yo siempre digo, ¿y qué de los cristianos que están siendo perseguidos en China o en el Medio Oriente? ¿Qué de ellos? Y a veces somos tan egocéntricos, solamente pensar, hay un terremoto en mi lugar, el fin, o persecución a mí. No, tenemos esto, es sobre la destrucción de Jerusalén. Hay mensajes para nosotros. Hay que perseverar durante los tiempos difíciles, hay que predicar durante los tiempos difíciles, pero Cristo está diciendo, el templo va a ser destruido, Jerusalén, por el rechazo que me hicieron a mí. Amén. Y Roger, siempre Cristo quiere que estemos listos. Amén. Cristo puede volver en cualquier minuto. Estemos preparados. Pero este texto aquí no está hablando del fin del mundo, sino de la destrucción de Jerusalén. Amén. Y quizás hay una aplicación indirecta, que estemos listos tal como ellos debían estar listos. Y en el próximo mensaje vamos a hablar un poquito más sobre esas cosas también. Muy bien. Muchas gracias por haber visto el video. Dios le bendiga.